Tenemos el hígado. El hígado yo lo tengo que dividir, ¿verdad? Bueno, primero vamos a hablar de los ligamentos. Tengo el ligamento redondo, que es este de acá. Ustedes lo tocan y como lleva la vena umbilicada, él tiene un durito. No sé si lo tocan por acá. Lo que pueda tocarlo, igual ahorita voy a pasar la pieza por acá. Pero lo que se dan cuenta es que como yo tengo el duro, por acá también puede tocar, es justamente esto. Parece como una cuerda que está metida dentro del ligamento. Entonces, el ligamento redondo, él se abre paso a la cara anterior del hígado a través del proceso de Rex, ¿sí? Es prácticamente una escotadura, porque en el borde anterior, esto es el borde anterior del hígado, él va a tener dos escotaduras. El proceso de Rex, por donde está pasando el ligamento redondo, y esto que es la escotadura vesicular, porque miren con qué se relaciona, con la vesícula biliar. Aquí también tenemos el proceso de Rex y tenemos la escotadura vesicular, ¿sí? Muy importante. ¿Cuántas escotaduras tengo en el borde anterior? Dos. La primera, la escotadura de Rex, y la segunda, la escotadura vesicular. ¿Cuántas caras tiene el hígado? Tres. Ok, estamos hablando de la cara anterior o costal, la cara inferior o visceral y la cara posterior o diafragmal. Vamos a tener este gran ligamento que tiene, el Bouchet lo describe como forma rectangular, que se denomina ligamento falciforme. Este ligamento falciforme acompaña al ligamento redondo, pero se encuentra en relación posterior, ¿sí?, al ligamento redondo. Este ligamento falciforme, una vez se va hacia la parte posterior, miren cómo se desdobla en dos hojas. Y esas dos hojas son las que me van a formar el ligamento coronario. Ojo, son la hoja anterior del ligamento coronario, es la que forma el ligamento falciforme, no la posterior. ¿Sí? Aquí no estamos viendo la posterior está muy abajo, ¿verdad? Entonces se desdobla en la hoja anterior del ligamento coronario. El ligamento coronario lleva ese nombre porque prácticamente asemeja a una corona, ¿sí? Prácticamente él me va a unir, su función es unirme el hígado con el diafragma, ¿cierto? Entonces, me une el hígado con el diafragma. ¿Me dejo un área desnuda? Sí, ok. Entonces, los ligamentos triangulares no son más que las prolongaciones laterales del ligamento coronario. Tengo un ligamento triangular derecho, que es más chiquito, y un ligamento triangular izquierdo, que es más grande. Y miren cómo se me fusiona con la pars condensa del epiplón menor, ¿sí? Entonces, ¿cuál ligamento triangular es más grande? El izquierdo. ¿Cuál se condensa con el epiplón menor? El izquierdo. ¿Qué son los ligamentos triangulares? Ok, prolongaciones laterales del ligamento coronario, ¿sí? Estos, estamos hablando de medios de fijación del hígado. Hablamos de ligamento redondo, hablamos del ligamento falciforme, hablamos del ligamento coronario y hablamos también de los ligamentos triangulares. Si yo corto todos ellos, el hígado se queda, ¿verdad? Entonces, el principal medio de fijación es a través de las venas suprahepáticas. Les nombré muchos ligamentos, pero lo más importante que se tienen que llevar entre los medios de fijación, que es que la principal fijación del hígado es a través de las venas suprahepáticas. ¿De las venas portales? No. ¿Ok? De las venas suprahepáticas. Ahorita vamos a hablar más de las venas suprahepáticas, por eso aquí tenemos esta pieza, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vamos a tener esos medios de fijación, ¿verdad? Ya hablamos de los ligamentos, tal. Aquí ya hablamos de una cara anterior, ahora vamos con una cara inferior, pero eso se le voy a explicar mejor con esto. Si yo me voy a la cara inferior, yo voy a hacer dos líneas imaginarias, ¿sí? Una línea que va a ir acá, que se va a continuar con estos surcos, y una línea a este nivel, ¿sí? Entonces reconocemos proceso de Rex, vesícula biliar, la llegada de la vena cava inferior, y vamos a tener el ducto venoso de Arancio, que es prácticamente también un remanente de la circulación fetal, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, yo voy a tener un surco izquierdo, porque estamos hablando del lóbulo izquierdo, y un surco derecho, ¿verdad? Porque estamos hablando del lado derecho. A estos surcos también se le conocen como surcos infrahepáticos anteroposteriores. ¿Por qué anteroposteriores?
primero, esto es la parte anterior y es un surco que va de anterior hacia posterior. ¿Por qué infrahepático? Porque se encuentra por debajo del hígado. Entonces tenemos uno izquierdo porque está del lado izquierdo, y tenemos uno derecho porque está del lado derecho. Entonces, para que se lo aprendan, del lado izquierdo, miren cómo va. Surco infrahepático izquierdo. Tengo anterior, proceso de Rex, ¿sí? O el proceso de Rex con el ligamento redondo, y por detrás tengo el ducto venoso de Dancy, ¿verdad? Proceso de Rex, ducto venoso. Este es el surco infrahepático izquierdo, ¿ok? Surco infrahepático izquierdo. Anterior, proceso de Rex. Posterior, ducto venoso de Dancy. Ahorita lo repetimos todos juntos para que vean que se lo van a grabar. Entonces, de este lado, surco infrahepático derecho, tenemos el lecho de la vesícula biliar. Entonces, anterior, lecho de la vesícula biliar. Posterior, adherencia de la vena cava inferior. Entonces, surco infrahepático derecho. Anterior, lecho vesicular. Posterior, adherencia de la vena cava inferior. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Entonces, esto se conoce como H hepática. Pero ustedes me dirán, ¿dónde está la H? Tenemos un palito de la H, que es el surco infrahepático izquierdo, otro palito de la H, que es el surco infrahepático derecho, y tengo la placa biliar, que no es más que esto que está acá. ¿Sí? Entonces, esa H hepática nos va a dar una división del hígado. La primera división del hígado es a través del ligamento falciforme. Miren cómo pasa a nivel del proceso de Rex, ¿verdad? En la parte posterior, y me divide al hígado en un lóbulo izquierdo y en un lóbulo derecho. ¿Sí? La primera división. Ligamento falciforme, ¿qué me divide? El lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. ¿Sí? Otra vez, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ligamento falciforme. Ya tengo la división del hígado, ¿verdad? En izquierdo y en derecho. Entonces, este surco prácticamente se relaciona con el trayecto del ligamento falciforme. Entonces, esto es mi lado izquierdo. Pero este surco que está acá, esta línea imaginaria, ¿verdad? Me va a dividir al lóbulo derecho en dos, en una mitad medial y en una mitad lateral. ¿Qué pasa? La placa iliar me va a dividir esta porción medial en un lóbulo anterior y en un lóbulo posterior. Lo que se conoce como lóbulo anterior, como lóbulo cuadrado, y lóbulo posterior como lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Entonces, prácticamente tengo lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo anterior y lóbulo posterior, teniendo cada uno de ellos su nombre propio, que este es cuadrado y este es caudado. El caudado, en la mayoría de las veces, tienen como un rabito acá, porque es como la S de Spiegel, ¿verdad? Es el lóbulo caudado, ¿verdad? Y hace como una S así. Al hacer una S así, me forma un tubérculo, que es el tubérculo de Spiegel. Hay veces, cuando uno se va a hacer una operación a nivel del hígado, ese lóbulo de Spiegel tapa el hilo hepático. Entonces se representa una complicación a nivel de la operación, porque no estás viendo las estructuras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia del tubérculo de Spiegel? Que puede crecer, ¿verdad? Y tapar el hilo hepático. Entonces, ¿quién me da la primera división del hígado? Ligamento falciforme, ¿sí? La segunda división del hígado es a través de la H hepática, que es la que estamos viendo acá. Tengo el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, ¿verdad? Lo divido en dos. La placa iliar me va a dividir en un lóbulo anterior por encima de la placa iliar o superior a la placa iliar, y por debajo o por detrás de la placa iliar tengo el lóbulo posterior. Lóbulo cuadrado, lóbulo caudado. ¿Alguna pregunta? ¿Voy omitiendo algo? ¿Seguro?